Muy buen día a todos y a todas las presentes. Mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales IPSIJUS y en colaboración con la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, les damos una cordial bienvenida a nuestra conferencia Autopsia Psicológica, herramientas para la reconstrucción de muertes de alta complejidad, que será impartida por la maestra Silvia Vanessa Pacher Rentería de Díaz. Les recordamos que estamos atentos a sus dudas y comentarios en el chat. A continuación, les leeré un poco sobre la vasta semblanza curricular de la maestra Pacher. Es licenciada en Psicología por la Universidad César Vallejo, licenciada en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Psicología Educativa por la Universidad César Vallejo, magíster en Docencia por la Universidad Católica de Trujillo, doctora en Psicología por la Universidad César Vallejo, doctor honoris causa por la Universidad Francisco y Betancourt, además de contar con una experiencia docente en la Escuela de Psicología en la Universidad César Vallejo en Piura y en la Corte Superior de Justicia en Piura. Cuenta con certificados de manejo de problemas de conducta, conciliador extrajudicial y especialización en gestión institucional y con liderazgo pedagógico. Cuenta con cursos internacionales y diplomados. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Pacher. Maestra, por favor, la escuchamos. Días, ¿cómo están? Les saluda la doctora Vanessa Pacher, de la presentación. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la autopsia psicológica. Hasta hace un tiempo hablar de una autopsia psicológica parecía hasta utópico. ¿Qué es eso de la autopsia psicológica? Entonces es por ello que el día de hoy vamos a explicar de una manera bastante sencilla, para que puedan entender cuál es la finalidad de la autopsia psicológica, lo eficaz y para qué tipo de procesos es eficaz la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una técnica, estoy hablando de la criminología, que se utiliza generalmente para casos complejos, donde hay dudas si fue un suicidio o un homicidio. Generalmente en esos casos complejos se da la autopsia psicológica o se pide de parte la autopsia psicológica. Eh, en la actualidad, por lo menos acá en Perú, que soy peruana, la autopsia psicológica todavía como que está en sus inicios. No es muy común escuchar en Perú en los tribunales que se pida una autopsia psicológica. La autopsia psicológica, claro está, es para la persona, es para el occiso. Entonces, acá en Perú no se da mucho las autopsias psicológicas, pero en casos mediáticos se aplicó acá en Piura, la ciudad donde yo vivo acá en Perú, la autopsia psicológica. El problema, más allá de que se aplique o no la autopsia psicológica, no hay como especialidad, por lo menos en el Perú, y la información es un poco escasa. Es por eso que se pide pues, la experticia de los profesionales que se dediquen a las autopsias psicológicas. Por lo menos un conocimiento tienen que tener. Pero bueno, acá en el Perú todavía estamos incipientes en el tema de la autopsia psicológica. No, vamos a ver. La autopsia psicológica es una evaluación, como toda evaluación, al estado mental reconstructivo, que se enfoca en comprender el estado mental del individuo que falleció. O sea, también es una evaluación del estado mental del individuo que se enfoca en comprender el estado mental. A veces no, hay casos que dicen, pero la familia dice, no, no es un suicidio, es un homicidio. Si mi hijo ha estado bien, tenía planes, tenía proyectos a futuro, no es posible pues que se haya suicidado. Nosotros no entendemos. Eso no es un suicidio, es un homicidio. Entonces, cuando hay ese tipo de dudas, se pide la autopsia psicológica. Y me preguntarán, ¿pero a quién va a evaluar si ya está fallecido? Ahí es donde viene lo interesante de la autopsia psicológica. Una autopsia psicológica es un trabajo multidisciplinario para esclarecer un hecho criminal, claro está.
Entonces es un trabajo multidisciplinario que va a intervenir no solo los psicólogos, los abogados, los criminólogos para poder determinar. Pero en ese caso específico estamos hablando de la autopsia psicológica. Entonces va a comprender el estado mental del individuo que falleció. Bueno, en el momento de su muerte, si fue suicidio, accidente, aparentemente muerte natural o muerte violenta, es para ello. Es decir, se elabora un perfil psicológico. Nosotros vamos a elaborar un perfil psicológico para poder determinar el estado mental que alguien que ya falleció. Vamos a elaborar un perfil psicológico. Y la pregunta es, ¿pero cómo voy a elaborar un perfil psicológico si no lo estoy? Es por eso que se cuestiona uno de los cuestionamientos de la autopsia psicológica, que también tengo que ver el otro lado, es eso, pero ¿qué objetivo puede ser, doctora, que usted evaluar a una persona, hacer un perfil psicológico para determinar el estado mental de una persona que usted no le ha evaluado directamente, que solamente usted se ha basado en testimoniales o documentales? Entonces, esa es una de las pequeñas, digamos, lo controversial o a veces que se ataca por ese lado la pericia psicológica, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, pero sí para algunos le llaman que no es tan objetiva, porque ya que nosotros nos basamos para sacar un perfil psicológico basado en testimonios o documentales. Y me dice, doctora, ¿y si no es tan cierto lo que le han dicho en los testimoniales? Entonces ahí viene como que la controversia y eso es lo que se nos critica, por llamarle así, a la autopsia psicológica. Bueno, para algunos no es tan objetiva, sino que nos basamos simplemente en dichos o documentales, pero pues, siempre, no siempre vamos a ser atacados pues, por los psicólogos que elaboramos autopsia psicológica, los abogados siempre tendrán pues, bueno, yo soy abogada de mi profesión, vamos a tener pues eso de refutar, que no es tan objetiva. Pero bueno, ya en el camino pues vamos viendo qué tan objetiva es. Pero de que es una herramienta eficaz para reconstruir casos complejos, es excelente la autopsia psicológica. Sino que depende mucho, creo yo, como en todas las especialidades, la experticia del profesional que la elabora y además la ética. La ética profesional que hoy por hoy se está perdiendo, la ética profesional. Entonces hay que tener, eso creo que es el pilar de todas las carreras, la ética, para el momento de elaborar las cosas y sobre todo lo que nos llaman a los psicólogos que somos imparciales. Imparciales, no me puedo parcializar con una de las partes. La imparcialidad que también se está perdiendo. Que quede claro que nosotros nos contratan, los que trabajamos los psicólogos forenses en el Estado, a nosotros no vamos a juicio ni pretendemos elaborar perfiles psicológicos en función a algo personal, no. Nuestra función como psicólogos forenses es ayudar al juez a esclarecer un hecho delictivo, no es parcializarme con ninguna de las partes. No es eso, es ayudar que mi experticia le sirva al magistrado para que pueda esclarecer los hechos, porque sirva para poder esclarecer los hechos y se pueda administrar que se administre justicia de manera justa. Eso es lo que buscamos nosotros con nuestros informes, no es parcializarnos ni tampoco, digamos, se agarra gara por una de las partes, no, que eso se confunde a veces. Nuestra función simplemente es ilustrar al magistrado en nuestra experticia que viene la psicología para que pueda tener una visión más clara, más objetiva al momento de emitir una sentencia. Nada más, esa es nuestra función, no es nada más. Entonces, a veces esa es la parte que a la pericia psicológica siempre se nos dice, no, usted no es objetivo porque usted no evalúa. Vamos viendo. Entonces, es el estado mental de un fallecido que se le atribuye el término Norman Fly. Bueno, eso fue el psicólogo americano que fue el que inventa, que fue el que crea la pericia psicológica. Eso fueron pues, las técnicas, porque en realidad es una técnica, la autopsia psicológica es una técnica, dejo claro eso, es una técnica para poder esclarecer hechos complejos. Es una técnica de la criminología, es una técnica, es un instrumento que nos va a ayudar a esclarecer hechos complejos, donde existe la duda si ha sido un homicidio o un suicidio. Porque de lo contrario, pues no habría una autopsia psicológica, estaría de mal. Una persona con muerte natural y no vendría al caso pues una autopsia psicológica, salvo que la familia esté dudando o que se suicidó y vea eso de la duda que se suicidó, ¿no? Entonces, eso
llevaría a una autopsia psicológica. Además de la autopsia psicológica, claro está, otro tipo de pericias, también científicas. Y también nosotros nos basamos en el estudio de la escena del crimen. Vamos viendo, a ver, vamos a ver cómo nos dice. ¿Para qué sirve la autopsia psicológica? La autopsia psicológica en general, ¿para qué puede servir la autopsia psicológica? En general, se define como una investigación centrada en discernir cuál fue el estado mental de la persona fallecida durante momentos antes de morir. ¿Cuál fue su estado mental de la persona? Eso es lo que nos conlleva la autopsia psicológica. ¿Cuál fue el estado mental? En el momento, una vez que falleció, eso nos conlleva, para eso sirve la autopsia psicológica. Vamos a definir a través de la autopsia psicológica. Esa es una investigación que está centrada en cuál fue el estado mental de una persona fallecida en el momento de morir. ¿Cómo yo me sentía antes de quitarme la vida? En palabras simples. ¿Cómo yo me sentía en el momento de quitarme la vida? Porque a veces nosotros como criminólogos, algunos, sabemos que hay escenas del crimen que son manipuladas. Escenas del crimen que han sido adulteradas o creadas, que no son reales. Y así pasado en el Perú, no sé cómo será en México, que supuestamente la persona se ahorcó y se nota, pues, a una persona que tiene conocimientos mínimos, que es una escena montada, que no existe, eso ha sido algo que no, que esa escena del crimen la han creado para distraer a las autoridades. Entonces, es por ello. Entonces, la autopsia psicológica dice cómo yo me sentía al momento que, vamos a imaginar que me colgué. Eso es la autopsia psicológica. Este procedimiento puede ser considerado una evaluación forense, porque es una evaluación forense, aunque se nos critique. Es una evaluación forense porque para nosotros hacer el informe de autopsia psicológica utilizamos todas las herramientas y técnicas, igual que cualquier informe psicológico que yo le haría a una persona en vida. Es lo mismo. Lo único que acá obviamente se le hace a los documentales y testimoniales, pero respetamos todos los protocolos. Que quede claro, no es un simple informe como se quiere hacer ver, no, es un procedimiento que es considerado por nosotros los psicólogos una evaluación forense cuyo objetivo es proporcionar al juez, porque en Perú no hay jurados, al juez la información que pueda tomar en cuenta al momento de su decisión. Tiene que estar más informado. Entonces, a eso nos debemos. A nosotros, es un informe con el cual buscamos informar al juez para que esa pericia psicológica sea tomada al momento que el juez puede emitir su decisión en una sentencia, en palabras sencillas. Eso, por eso se dice que como una investigación centrada, la función de la autopsia psicológica netamente es una investigación, es un informe centrado al estado mental de la persona fallecida antes de suicidarse. En el caso se haya suicidado, de repente por eso aquí podemos determinar que no fue un suicidio, sino fue un homicidio. Claro está que no solo con la autopsia psicológica, hay otras pruebas científicas, la escena del crimen, el examen de balística. Aquí en Perú pasó un caso muy controversial en los años 90, una persona muy famosa, no voy a decir los nombres, pero ya los peruanos imaginarán quién es. La chica se suicidó y la familia era muy famosa, tenía todo, belleza, fortuna, y ella, bueno, en la escena del crimen se encuentra que ella se introduce el arma a la boca y, bueno, suicidio, para todos era un suicidio, pero la familia se enterqueció que no, que era un homicidio, que era imposible, bueno, en esos años 90 era imposible hablar de una autopsia psicológica, por lo menos no había el conocimiento ni la experticia. Entonces, la familia a toda costa quiso hacer creer que era un homicidio, pero los peritos de criminalística se dieron cuenta efectivamente de que no había sido un homicidio, sino un suicidio. Las pericias de balística, el perito en escena del crimen, inclusive la familia había cometido un error de haber adulterado la escena del crimen. Cuando encuentran, ella fallece un domingo, del sábado para amanecer domingo, digamos a las 3 de la mañana, el día domingo, se suicida y la familia recién se entera que está muerto el día lunes. Ya habían pasado más de 24 horas.
Inclusive la persona que llegaba a barrer al departamento no se dio cuenta que ella estaba sin vida en su cuarto. Entonces la familia a toda costa llega, la encuentra y manipula, es lo peor, manipular la escena del crimen. Porque manipular la escena del crimen ya es más complicado. Esa escena del crimen debe estar perennizada. Pero los peritos de criminalística determinaron en el Perú pues que no había sido un suicidio, no había sido un homicidio, sino un suicidio. Y ahora la pregunta, la que yo me hacía con esos tiempos que yo tenía, más o menos en esos años que se falleció, y yo tendría pues 8 años. Y ahora entiendo por qué el afán de la familia de decir que había sido un homicidio y no un suicidio. ¿Por qué? Porque ella tenía un seguro de vida. Entonces ahora todo encaja. Entonces, ¿por qué la familia se esmeró en hacer creer que había sido un homicidio, no un suicidio? ¿Por qué? Porque ella, toda la historia, porque hizo una autopsia psicológica efectivamente de ella. Hice la autopsia psicológica ahora que enseño en la universidad porque me inspiré en ese personaje peruano y justamente llegué a ver a la video que tenía un seguro, y el seguro no cubría suicidio, sino homicidio. Es por eso la terquedad de la familia de quererla hacer o hacerla ver como que ella no se había suicidado, sino le habían quitado la vida. Entonces, eso era el afán, el famoso seguro. Entonces ahora entendemos. Entonces no era tanto el amor, no era el dinero que había de por medio. Al verse suicidado, automáticamente el seguro de casi $50,000, lo estoy hablando en los años 90, ahorita pues en ese tiempo era mucho dinero. Entonces es por eso el afán de querer hacer creer que no, que había sido un suicidio, no un homicidio. Pero los peritos de criminalística determinaron que efectivamente había sido un suicidio, no un homicidio. Entonces, si eso se aplicara ahora la autopsia psicológica que apliqué, después de 20 años apliqué la autopsia psicológica en Mónica, entonces efectivamente hicimos una recuperación de todos los testimoniales de los años 90 y de los documentales y llegamos a la conclusión que efectivamente Mónica al momento de quitarse la vida, ella sufría de depresión. Fue una medicada, inclusive por la investigación bastante detallada, que me tomé bastante tiempo en recabar todos los documentales y testimoniales de los 90, pudimos haber entendido que Mónica era una paciente, bueno, la palabra paciente sí que es un enfermo, pero bueno, propio de los clínicos, bueno, una persona que tenía una depresión crónica, aparte, te podría decir que tenía el trastorno bipolar. Entonces, eso es la investigación con la autopsia psicológica que elaboré años después, con los documentales y testimoniales de aquella fecha. El principio básico de la autopsia psicológica. La víctima siempre va a dejar una evidencia psicológica en la escena de la muerte. Siempre dejamos una escena. Igualito, cuando hay una escena del crimen, cuando los peritos de criminalística vamos a la escena del crimen, no solamente recogemos cabello, no solamente recogemos, no sé, de repente cabellos, alguna cosa que se haya quedado ahí, no solamente recogemos eso. Nosotros, los criminólogos, también ahí en la escena del crimen se puede determinar el grado de maldad, la ira, el rencor, la ferocidad con que esa persona se ensañó con la víctima. O sea, no solamente se recogen indicios, que cabellos, que no sé, que de repente casquillo de bala, no, también podemos los criminólogos ver la maldad. Nosotros no solamente dejamos casquillos de bala, no solamente dejamos cabellos, no solamente dejamos evidencias, no, también dejamos las evidencias emocionales, el grado de maldad, el grado de desequilibrio al momento de cometer el hecho delictivo. Y eso no se ve en la escena del crimen, pero los psicólogos y los criminólogos sí lo podemos ver. Porque los criminólogos, el por qué y el para qué. Si le puedo matar con 2, con 3 puñaladas, ¿por qué le dio 60? Eso es ensañamiento. Con 2, con 3 ya vamos a estar muerta y sin embargo, a pesar que se determinó por el médico legista que estaba muerta y sin embargo le puso 60. ¿Por qué 60 y no si ya estaba muerta? ¿Por qué se ensañó? Entonces, igual eso sucede con la víctima. La víctima deja una evidencia psicológica en la escena de la muerte, ¿ya? Es un espacio que habita en sus obras de comportamiento al actuar. Por eso algunas víctimas antes de suicidarse dejan alguna carta. Antes de suicidarse dejan alguna evidencia donde esta persona pues está pasando por un momento bastante como esta parte también que dan ciertas señales, aunque a veces
sucede que, por eso es de que las autopsias psicológicas hay personas que aparentemente muestran mucha alegría, pero sin embargo muestran esa máscara social que tenemos los seres humanos a veces, como le pasó a Mónica. Mónica era una persona que hasta el día viernes, ya se suicidó un domingo, una animadora infantil, muy querida por los niños en el Perú, en los 90. Ella daba mensajes de amor, de autoestima, de la alegría de vivir, y todo era felicidad, y irradiaba esa, esa belleza propia de esto. Entonces, nadie se podía pensar pues, que esta persona estaba tan atormentada emocionalmente y que terminaría los 2 días con suicidarse. Y eso, pues, generalmente caló mucho en los corazones de los peruanos. Pero eso es una máscara social. Pero ahora que me he puesto, ahora que y le hice la autopsia psicológica, que fue un trabajo que hice en la universidad, me puse a mirar los videos de aquellos años donde ella pues daba sus mensajes. Quizás cuando éramos, bueno, en ese tiempo tenía 6 años, solamente me basaba al rostro tan bonito que tenía ella, pero ahora que analizo sus gestos al momento de hablar en la televisión en los años 90, ahora que ya soy profesional y adulta, puedo darme cuenta que era muy esforzado. O sea, yo he visto sus videos, el último video que ella hace antes de suicidarse, entonces yo analizo su mirada, su comportamiento, todo, ya como profesional, y es muy disforzado. O sea, era muy disforzado esa supuesta felicidad que mostraba en cama. Entonces, pero eso quizás no lo veíamos porque solamente nos quedábamos en esa imagen de ella, de encantadora. Entonces, todo eso implica, en la princesa se le notaba su mirada, ida, o sea, decía las cosas como que lo estuviera leído, más no que era algo, no la veía natural, los mensajes que, por lo menos el último. No era un mensaje natural, era un mensaje como leído, como que disforzado, no miraba fijamente. Entonces, esas cositas ya daban a notar cómo estaba su salud mental. Y ya sabemos cómo fue el final. Entonces, el principio básico de la escena crimen, la víctima deja una evidencia psicológica en escena de la muerte. ¿Y ella cuál fue su evidencia psicológica que deja ella? Ella antes de suicidarse, en ese tiempo no había celulares como ahora, estamos hablando de los años 94, ella le deja en su casilla de voz de su teléfono de su novio, le dice, ¿querías tu arma? Está bien, después que termine de lo que tengo que hacer, la vine a saber. Eso fue lo último que ella dice antes de suicidarse con el arma que era de su novio de aquellos entonces. Entonces deja ese mensaje. Y él lo escucha hasta el siguiente día, cuando ya esa persona se había suicidado. Eso fue lo que ella dejó. Entonces, ¿en qué caso se ocupa la escena la autopsia psicológica? En todos los casos, claro que no. En un suicidio, ahí dices, bueno, hay duda en el caso de un suicidio. Entonces la persona aparentemente hasta el día de ayer estaba sonriendo, haciendo videos en TikTok, hablando del amor, bailando, y resulta pues que hoy día se suicidó. Y la familia dice, pero no es posible, doctora, ella estaba hasta ayer haciendo TikTok, dando mensajes, tenía planes de viajar, tenía pasajes. Ella tenía proyectos, doctora. ¿Y cómo lo demuestro los proyectos? Que mi hija tenía proyectos. Había comprado un viaje de aquí, por decir, a Mayo, a Machu Picchu, que es una maravilla peruana. ¿Cómo usted me explica que ella tenía proyectos? Y no son cosas que yo no tengo. Aquí están los pasajes que ella ha comprado. Que tenía un vuelo de aquí para 2 meses a Cusco, a la ciudad imperial peruana. Entonces, ¿cómo usted me explica que alguien que tenía proyectos, que hasta ayer estaba hablando bien, que hacía TikTok, que inclusive estaba pagando una casa, un terreno, porque ella empezaba a mudarse? ¿Cómo usted me puede explicar, doctora, que se haya suicidado? Yo no creo, doctora, que haya sido un suicidio. Para mí, que la han matado. Y han alterado la escena del crimen para hacerme creer que ella se suicidaba. Pero no me cabe, porque ella tenía proyectos y se lo puedo demostrar. Con viajes comprados a 2 meses, con que ella está pagando un terreno, inclusive estaba en un tratamiento de fertilidad porque quería ser madre. ¿Cómo usted me puede explicar, por favor, que una persona contando proyectos se haya suicidado? Entonces, explíquemelo, por favor. O sea, yo pido la autopsia psicológica. ¿Cómo fue el estado mental de mi hija antes de que se haya quitado la vida supuestamente? Porque a mí no me cabe y no me convence que ella se haya suicidado. Eso ha sido un homicidio y lo quieren hacer pasar como un suicidio. En esos casos se ocupa la autopsia psicológica. Porque esos casos suceden. O sea, la persona que se tenía proyectos de viajar, tenía pasajes, pagaba algo, estaba pagando un bien, un inmueble, inclusive tenía proyectos de ser madre y sin embargo, ya, se suicidó. Se suicidó. Entonces, y la familia no logra entender.
Entonces, es por eso que ocurre ¿a dónde? A la autopsia psicológica. La autopsia psicológica del estado mental que tiene la obsesa antes de terminar con su vida, en el caso haya sido un suicidio, dejo claro ello. Muertes dudosas. Esas famosas muertes dudosas donde tú, por ejemplo, supuestamente la persona estaba sana, no tenía ninguna enfermedad y resulta pues que se suicidó. Pero ¿cómo se va a suicidar? Si es dudoso, mi hija no tenía ninguna enfermedad. Cuando hay muertes dudosas, entonces ahí también, pues entonces, las dos psicologías son para casos especiales. Muertes dudosas, suicidio, muertes también, cuando hay muertes atípicas también pasa eso. ¿Qué es una muerte atípica? Víctimas de asesinos seriales. Por ejemplo, cuando son las muertes atípicas, bueno, acá en el Perú no, bueno, ahorita no he escuchado de asesinos seriales, pero sí, en otros países tal vez, aquí en Perú no hay asesinos seriales como tal. Bueno, por lo menos hasta ahora yo no tengo conocimiento, pero sí cuando son muertes atípicas por asesinos seriales. En ese caso lo explica el autor. Acá pues, se sabe que es la diferencia entre sociópatas y psicópatas. En el Perú, yo he determinado que aquí en el Perú no existen psicópatas, sino sociópatas. Entonces, los sociópatas, pues no, por su manera, ¿cómo yo puedo determinar que son sociópatas y no psicópatas? Por la manera, su modus operandi, y aparte la escena del crimen. O sea, el psicópata, para comenzar, es una persona con una inteligencia muy superior, demasiado superior, encantadores por naturaleza. Entonces, ellos no tienen emociones. Entonces, en cambio, el sociópata sí es muy impulsivo. Es por eso que deja mucha evidencia en la escena del crimen. Y es más fácil calcularlo al sociópata que al psicópata, porque el otro es frío, calculador. Entonces, según los perfiles que yo puedo elaborar en el Perú, para mí solo hay sociópatas y no psicópatas por la manera como somos operando y también por la escena del crimen. La escena del crimen habla mucho del tipo de delincuente que yo soy. Por algo existe la teoría de perfilación criminal, que también es una técnica de investigación policial. Entonces, hay casos va la autopsia psicológica. En casos civil, en esos tipos de casos donde sean dudosos y la familia pues pida la autopsia psicológica, ahí va a haber en el caso pues de suicidios, de muertes atípicas, donde no vea la plena convicción pues de que esa persona haya tenido una intención o por lo menos haya sido medicada o en fin, o que haya sido una persona de depresión, de ansiedad y que la persona desconozca y diga no es posible porque ella estaba muy bien y resulta pues que se quitó la vida y nunca dio una señal, porque para la familia a veces no dan señales. Y es cierto, hay personas que saben manejar muy bien sus emociones y pueden aparentar con su máscara social que están bien, pueden aparentar. Solamente alguien que se atreva, o por lo menos, vivimos en una sociedad, yo siempre lo digo, vivimos en una sociedad que vive en el caos. Nosotros vivimos en el caos, vivimos sobre el tiempo. Estoy en esta ponencia de que tengo que irme a mi casa a hacer otras cosas y andamos con el tiempo y nunca nos detenemos siquiera a darnos cuenta, a mirar a las personas a los ojos, a ver que el amor es atención y tú puedes vivir con una persona a tu lado y no te das cuenta que esa persona está sufriendo porque no tomamos el trabajo de hablar a veces, de comunicarnos de manera, una comunicación asertiva. Podemos vivir en una misma casa, pero yo no sé cómo está mi hermana, cómo se siente anímicamente, porque ni la veo, porque cada quien anda en su mundo. Vivimos en un mundo tan caótico que a veces ni siquiera nos damos cuenta ni lo que le pasa a nuestra pareja, que decimos querer, porque el amor se resume en atención. Eso es el amor, sea un amor fraterno, un amor de pareja, un amor de lo que sea. El amor en todas sus dimensiones es atención. Y nosotros vivimos en un mundo tan apurado, porque así vivimos al caos, que no nos detenemos siquiera a ver qué pasa en nuestra misma casa. Entonces, y es por eso que a veces tú vives en una casa y son prácticamente desconocidos, porque no sabes cómo está. Bueno, dice, no es que está muy bien, está bien, pero su estado mental cómo está. Usted sabe que en salud mental no hay salud completa. Y siempre nos pasamos la vida postergamos conversación. Ah, ya después hablamos. Postergamos todo, postergamos abrazos, postergamos conversaciones, postergamos viajes. La vida es un instante. La vida es un instante. La vida es efímera. Entonces, conversando mañana, quizá ya no estoy en este mundo. Nuestra vida, entonces nosotros nos pasamos la vida postergando todo. Y llega un día que la persona ya no existe, se fue.
se suicidó. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, solamente se posterga las alarmas. No sé, no quiero levantar a las 8, ya la postergo para 8:30. Pero la vida no se puede estar postergando. Conversaciones, salidas, abrazar, decirle a nuestros seres queridos que los amamos, esas cosas fortalecen nuestros vínculos. Y es por eso que cuando la persona se suicida, que a veces sí son suicidios, las personas no quieren aceptarlo. Dicen, no, tú te has tomado el trabajo de hablar con tu familiar, algún día se han sentado a hablar cómo se siente, te tomas el trabajo de ver realmente de esos pequeños detalles que a veces tú no los... Hay pequeñas cosas que nos hacen determinar que esa persona no está bien. Y no es que yo sea psicóloga para darme cuenta de ello. De repente está muy descuidada, ya no es la mujer que sonreía, ya no es la mujer de repente que le ponía ahí con las cosas, como ya no es esa alma, está apagada, como dicen acá en Perú. Entonces, esas cositas me pueden dar una idea, por lo menos de que algo no está bien. Ya se aísla, ya no quiere salir, ya no es esa mujer alegre que le gustaba, o sea, ya no, comienza a aislarse. Son pequeñas señales, claro, o sea, que ya no la vas a poder evaluar, pero ya te está dando una idea de repente que algo pasa. Y después nos hacemos por los sorprendidos cuando otra persona se suicida. Y queremos encontrarla sin razón y decir, no, no, fue un homicidio. Entonces la salud mental es muy importante, que lamentablemente la tenemos muy descuidada. La solicitud de autopsia psicológica es de parte, claro que sí, en Perú todos son de parte. Quien tendría que pedirlo, pues es la familia de la víctima. La autopsia psicológica es de parte. Acá en Perú, bueno, no, acá en Perú todo es de parte. Todo tenemos que nosotros pedirlo. Me imagino que también en los tribunales mexicanos creo que es igual. Como todo tipo de solicitud pericial, principalmente a través de un ministerio público, quien pide la pericia psicológica. En este caso, la autopsia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se supone que el Ministerio Público acá en Perú el Ministerio Público es titular de la acción penal. Al ser el titular de la acción penal, bueno, ellos son entre sus medios probatorios, tanto documentales, vendría pues la pericia, la autopsia psicológica. Entonces, el Ministerio Público es el que va a solicitar que se le haga los profesionales que trabajan en el Ministerio Público, se realizan pues la pericia, la autopsia psicológica, que es una pericia como tal, para tener como medio de prueba documentales. También puede ser la familia. De repente el Ministerio Público no lo pidió, que no lo consideró relevante de repente, y también la familia de la víctima puede pedir que, bueno, que se dé, pues, que se considere de parte, es decir, una pericia de parte, que se dé, pues, la autopsia psicológica. El cliente, familia de la víctima, muchas veces a través del abogado defensor. Y en el último de los casos podría pedirlo también el juez. Pero bueno, acá generalmente que el juez pida una pericia psicológica es que en el Perú no es la política. Acá o lo pide el Ministerio Público o lo pide la parte. No hay forma que el juez lo pida como un medio. O sea, aquí en Perú por lo menos no he visto en los 17 años que tengo de servicio en el Poder Judicial. No sé si en México, no, pero acá en Perú no. Generalmente es el Ministerio Público y la parte. Pero más es la parte, porque el Ministerio Público a veces, no, solamente la parte es la que está interesada, pues que los hechos se aclaren. Entonces, por eso que la pide de parte, a través de su abogado. Te constituyen como actores civiles, claro está, porque tú, para que la familia de la oxisa tenga intervención en el juicio, tiene que haberse constituido como actor civil. Claro, o sea, que aquí en el Perú el actor civil solamente, aquí en el Perú el actor civil solamente se ciñe a todo lo que es solamente su función es para hablar de la reparación civil, nada más de eso. El actor se tiene que constituirse y entonces lo puede pedir el Ministerio Público, como también lo puede pedir la familia. En uno de los casos lo pide el juez, por lo menos hasta ahora no lo he visto, desconozco si en otros países se tenga en cuenta eso. ¿Quién lo hace la autopsia psicológica? Cualquier profesional de la psicología. Pero todos los psicólogos estamos en capacidad de elaborar una pericia psicológica, queda claro eso, porque todos somos licenciados, estudiamos 5 años, tenemos habilidades y destrezas, pero sí es necesario que se haga un curso, una especialización, para que puedan entender, porque no es tan sencillo hacer una autopsia psicológica como que se cree. Es un trabajo bastante arduo, sobre todo porque tenemos que, por ejemplo, en el trabajo, vamos a imaginar, tenemos que hacer una investigación en el trabajo, en el lugar donde ella
interrelacionaba, no solamente en su familia, porque una cosa es cómo uno se comporta en la familia, en su hogar, y otra cosa es cómo yo me comporto en el trabajo, cómo yo interrelaciono con mis amigos. Todo eso es la autopsia psicológica, porque sucede, que a mí me pasa, pues, que en la casa, bueno, con mi mamá, yo siempre, mi mamá, bueno, que en paz de casa, mi mamá falleció hace 2 meses, que todavía no llevo mi corazón, mi mamá, pues, en mi casa era así, bien portada, porque mi mamá era una señora muy conservadora, y lo siempre, muy conservadora, pero en el trabajo, pues, ahí en mi casa no me puedo reír mucho, no me puedo, porque mi mamá decía, no, una señorita no se debe reír tan fuerte, una señorita debe comportarse así. Yo en mi casa tenía, pues, como mi madre me educó, pero en el trabajo sí me permito, por decir, reírme, chacotear, como se dice en el argot peruano, y mis amigos me conocen también que me gusta sonreír. Entonces, por eso es de que la autopsia psicológica no solo me voy a ceñir a lo que la familia me está diciendo, porque puede ser que ella haya tenido un comportamiento con su familia por términos de familia, es una conservadora, y tú te tienes que ceñir a un comportamiento porque a ti te formaron. Entonces, no solo en la familia, porque si solamente me enseño a los testimoniales del papá, la mamá, la tía, el primo, es una cosa, pero también tengo que ir a todo su ámbito de la fallecida, todo, no solo el familiar, ¿eh? Porque en el familiar puedo haberme comportado de una forma, quizás porque por presión del familiar, porque la familia está diciendo, aquí mi familia es así, muy conservadora, y yo en mi familia no puedo estar con efusividades, por ejemplo, ¿eh? Tengo que estar así, muy correctas y mucha risa, porque así me formaron. O sea, en la calle uno ya con las amigas se ríe, se acosta. Por eso es que la pericia es un trabajo bastante arduo, porque tú tienes que ir a toda área donde la fallecida interrelacionó. Entonces, al ámbito familiar, al ámbito amoroso, también hacer también de sus parejas que tuvo antes de, al familiar, a donde ella trabajaba, cuál es el concepto de entrevistar a sus compañeros de trabajo, a sus jefes, a sus amigos. Todo eso es una impresión al lugar donde ella se educó, ¿no? Ya, ahora, en el colegio, ¿cómo fue su comportamiento de ella durante los años de, cuando en México llaman prepa, acá de primaria? O sea, es un trabajo muy arduo, no es una cosa tan sencilla, ya mañana le traigo la pericia psicológica, no, eso demanda tiempo, porque es bastante amplio, en todas sus etapas, en todos sus ámbitos, todo que evaluar. No solo el familiar, el laboral, el social, el académico, cómo fue el comportamiento en la que estudió en la universidad, en el colegio, desde el nido, si es posible, tengo que averiguar cómo fue su comportamiento. Entonces es una investigación bastante amplia, entonces no podemos hacer a la ligera una pericia psicológica, una autopsia, porque es un trabajo, yo diría que me resulta más complicado hacer una autopsia psicológica, que hay que recabar, a diferencia de una pericia cuando tengo, pues yo evaluar a la persona frente a frente. Cuando yo evalúo a una persona que está con vida, claro está, entonces me resulta que, bueno, también es un trabajo, pero no es tan arduo como hacer una autopsia psicológica. Me parece que es un trabajo, sobre todo, que tiene que ser con mucho profesionalismo y dejar las subjetividades. Porque nosotros, si no somos objetivos, no sé qué podemos aportar a la justicia. Con subjetividades no ayudamos a nada. Entonces, ¿en qué podemos aportar que el magistrado puede administrar de manera correcta? Nosotros le ayudamos con nuestra experticia, ya sea una experiencia psicológica, para que él tenga una decisión supuestamente más objetiva y más justa. Esa es nuestra función como psicólogo. Entonces, y además tiene que tener, el psicólogo que hace la autopsia psicológica tiene que tener una acreditación. Aquí en el Perú, si tú no estás acreditado, no puedes hacer ni una acreditación, que no tiene nada que ver con con la especialidad, tienes que tener una acreditación formal. Obviamente es que nosotros conocemos una especialidad en Perú, tenemos, por ejemplo, la acreditación forense, pero además a los psicólogos que trabajamos en el Estado, llámese Ministerio Público, Poder Judicial, el Poder Judicial nos da otra acreditación, porque el Poder Judicial nosotros nos capacita, digamos, nos paga una capacitación, valga la redundancia, y ahí nos entrega una acreditación, al margen de la especialidad que tenemos. Eso es muy aparte. Hablamos de los psicólogos del Estado. Ahora, los psicólogos particulares, igual. O sea, los psicólogos de parte. Entonces, el psicólogo de parte igual tiene que estar acreditado, porque hasta bien, es licenciado, pues tiene que tener una acreditación que podemos usar la experticia en esta determinada materia, en esta determinada, porque al final la autopsia psicológica es una técnica, es un instrumento muy útil para casos complejos y dudosos, para eso. Tengo que respetar el protocolo.
En toda pericia psicológica tiene que respetarse el protocolo de la actuación, de las actuaciones periciales vigentes. Tengo que aplicar el protocolo vigente del Ministerio Público para hacer esta pericia psicológica, para hacer esta autopsia psicológica como tal. Tengo que seguirme los protocolos vigentes. Pero doctora, pero no es que está bien, yo estoy, es recapitulación testimoniales y documentales, pero le tengo que seguir al protocolo, apegada a mi protocolo. Por eso que muchas pericias en juicio no son valoradas porque no se respeta el protocolo. Llega el abogado, contrata a una psicóloga de parte y la psicóloga le dice, comienza a mirar. No se ha respetado el protocolo. Y al no respetarse el protocolo, eso no hay validad en mi pericia. Y aparte de que mi labor como profesional pues va a dejar muy... Puede ser que se terquiverse las cosas, es por eso hay que ser muy apegada al protocolo y el famoso la firma del consentimiento confirmado. O sea, nosotros no podemos evaluar, eso es lo que siempre, sin el consentimiento, inclusive en cámara GESE. A mí me firma la madre del menor el consentimiento confirmado. De no firmármelo, yo no puedo evaluar al menor, porque esa no se va a tener en cuenta en el momento de juicio porque no ha habido un consentimiento confirmado. Igual, si yo no me apego al protocolo, igual, es lo mismo. ¿Quién lo hace? Que tenga habilidades para trabajar de manera conjunta con abogados, peritos, jueces, fiscales, que brinde toda la información que ellos necesitan. Obviamente, por eso les digo que la autopsia psicológica es un trabajo multidisciplinario. No solamente es mi autopsia psicológica, también están todos los peritos excelentes, los peritos en escena del crimen, los peritos en balística, los abogados, todo es un trabajo multidisciplinario con la única finalidad de poder llegar a la verdad y esclarecer los hechos. Esa es la única finalidad. Ya por eso se dice que la pericia quien lo hace, pues vamos a asistir, bueno, acá yo creo que auxilia, asiste durante todo el proceso, pero siempre desde un punto de vista neutral, lo que siempre les digo. Nosotros asistimos, pero desde un punto de vista neutral. Neutral. Acá nosotros solamente se nos está contratando por hacer una pericia psicológica, en ese caso una autopsia psicológica del estado mental de la víctima antes de suicidarse, de manera neutral, cuya finalidad a mí me están contratando como psicóloga de parte o del Ministerio Público, en el caso de trabajo para el Estado, para hacer una pericia psicológica que ayude a esclarecer los hechos y llegar a una correcta administración de justicia. Ahí quedó todo. Neutral, no es parcializarme. No es parcializarme, no, eso es lo peor que puede pasar. Aunque dicen, no, doctora, pues que a veces se parcializa. No lo sé. ¿A qué se refiere? Pero el trabajo de un psicólogo no es parcializarse, es ser neutro, tener siempre eso. Mi finalidad solamente es ayudar al magistrado, esclarecer los hechos y que se haga una correcta administración de justicia. Punto. Nada más. No es jalar agua para ninguno de los molinos, porque al final yo no tengo ningún interés más allá del interés profesional y de que se aplique la justicia de una manera correcta, justa. Porque hay que tener en cuenta que nuestras pericias son importantes y hay que tomarla con la debida mesura y sobre todo con la debida responsabilidad que esa pericia va a tener en cuenta en juicio. Y si yo no he sido objetiva en mi pericia, también hay que tener un poco de conciencia en el momento de hacer las pericias con objetividad, con ética, con criterio y sobre todo con la experticia necesaria. De lo contrario, no creo que en vez de ayudar, no vamos a ayudar mucho. Entonces es mejor que, es por eso que se pide la acreditación. Si no, lo contrario, cualquier profesional que no esté, que sea una probo, no va a ser. Entonces, quizás no va a ayudar mucho a la correcta administración de justicia. Y ahora, ¿qué sucede? Si llegan a pericia, llegan a autopsia psicológica, ¿a quién van a llamar? A la persona que lo elaboró. Entonces, también tiene que estar de testigo en el juicio. El fiscal va a llamar al perito que hizo pues, la autopsia psicológica y va a tener que irlo a decir a juicio. Y todo lo de recabar, todo el informe, yo tendré que explicarlo en juicio. Entonces, y a eso, a las preguntas del abogado y todos que van a querer, pues, desestimar mi pericia. Es decir, que no es objetiva, que me he basado en dichos, que me he basado en documentos, pero el proceso del psicólogo forense tiene que tener base. El psicólogo forense, una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos, como dirían en el Perú, bastante correa.
porque si nosotros somos impulsivos, o sea, que estamos muy serenos, digamos, la voy a hacer, yo me baso, mi guía, que es como mi Biblia, mi guía, mi cocina y me baso de eso. El abogado siempre va a saber qué es nuestro objetivo, qué es el subjetivo, qué es esto, qué es lo otro, entonces por eso que siempre hay que mantener la calma. Ok, bueno, sí, explicamos el motivo porque es una ciencia. Es una ciencia, aunque digan que no lo es una ciencia. Entonces nosotros tenemos que respetar nuestra ciencia. Y como es una ciencia, nosotros tenemos que hablar con propiedad en un juicio. No dejarnos amedrentar, que no, que la autopsia psicológica no es objetiva, que eso no. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que vamos a hablar. Y para ello tenemos que prepararnos para ir a juicio. Porque nos vamos a encontrar con profesionales que quieren desmerecer nuestras pericias. Y a la parte de desmerecer, insinuar que nuestra ciencia no es ciencia, que son subjetividades de la parte de la profesional. Entonces es por eso que se necesita la experticia, porque si no la tenemos, nos van a destruir en juicio, en todos los aspectos. Es por eso que se necesita que sea una persona acreditada, con ciertas habilidades y destrezas para poder llegar a juicio como testigo. El Ministerio Público la va a llamar. Y si no tenemos, definitivamente no sé qué cosa vamos a hacer en juicio. Entonces, por eso los psicólogos forenses que trabajamos en el área de penal, vamos a juicio. Y generalmente algunos psicólogos que trabajan en el área de familiar, ellos no van a juicio, simplemente la jueza lo tiene en cuenta, cuando yo fui psicóloga en los juzgados familiares, hacía mi informe, lo mandaba a la plataforma de la magistrada y ahí quedaba todo, porque era tema de tenencia, de divorcios, etcétera, pero trabajar como psicóloga en un juzgado penal, sí, es bastante tedioso, ¿eh? Porque hay que ir a juicio. Y generalmente tenemos que ir a juicio y a debatir, y sobre todo cuando la parte imputada trae a su psicóloga de parte. Entonces todo es por eso que esos procesos se necesita mucho de la experticia en toda la rama de la psicología. Entonces, protocolos más importantes para la realización de la autopsia psicológica, bueno, acá se ha hecho un pequeño resumen. El ARMI es un instrumento de la autopsia psicológica armada de los Estados Unidos. ARMI se llama porque está el modelo MAPI. ¿Cuál es el modelo MAPI? El modelo de autopsia psicológica integrado. Está el modelo ARMI. Es un instrumento de autopsia psicológica armada de los Estados Unidos. El MAPI puede ser de Teresita García Pérez. El modelo ARMI, que es un modelo muy, muy interesante, que es un instrumento de la autopsia psicológica, que está en el Departamento del Ejército de los Estados Unidos. También es de 1988, este modelo ARMI, que es muy interesante. El modelo MAPI es el modelo de autopsia psicológica integrado. Este fue creado por Teresita García Pérez, es de La Habana, Cuba, también el hermano país de Cuba, de los años 90. Bueno, ¿a dónde se aplica este MAPI? Es en el Instituto de Medicina Legal de La Habana, Cuba. Son algunos datos relevantes que he considerado para esta pequeña plática, como llaman ahí en México, sobre la autopsia psicológica. Que más que todo quiero que ustedes comprendan, las personas que me están oyendo, para que logren la importancia y que generalmente lo que pareciera una utopía, cómo se va a evaluar una fantasía, es realmente una realidad de mucha utilidad en los procesos de alta complejidad. Pero como ya lo dije, depende mucho de la experticia del profesional y sobre todo porque es un trabajo bastante arduo, no es tan sencillo como parece, es un trabajo multidisciplinario. Entonces, tenemos el modelo MAPI y el modelo ARMI, uno de Cuba de los años 90 y el modelo ARMI de los Estados Unidos. Entonces vamos viendo eso ya para que como un dato. La autopsia psicológica pues fue en Estados Unidos, los americanos. ¿Es aplicable en América Latina la autopsia psicológica? Bueno, la autopsia psicológica es en Estados Unidos. Se aplica en América Latina. En Perú, en mi caso específico en el Perú, como que todavía está muy incipiente el tema de la autopsia psicológica, porque por tal no hay especialidades, no hay cursos en autopsia psicológica. Los cursos que he llevado en lo que es autopsia psicológica como tal los he hecho en Argentina, porque allá sí está, creo que el tema de la autopsia psicológica está como que más enraizado en la sociedad, sobre todo en el ámbito forense, pero en el Perú no. Me preguntan aquí en el Perú, el tema de la autopsia, ¿es una novedad? Sí, pero en países como Argentina, como México, creo que sí están
más adelantados en ese aspecto de las áreas forenses. Entonces, los cursos que uno puede hacer como peruano, tenía que hacerlo pues en Argentina o en el propio México. Porque en sí, aquí en Perú, que yo le diga, sí, ya hay especialidades, hay personas acreditadas en autopsia psicológica, sería mentirles, porque no lo hay. Por eso se aplica en América Latina el modelo MAPI, claro que sí. El modelo MAPI es lo que aplicamos los que tenemos, bueno, que tenemos un conocimiento en lo que es autopsia psicológica, modelo autopsia psicológica integrada, es el modelo de Teresita García Pérez, que fue de La Habana, Cuba, que es el más aplicable para Latinoamérica. El modelo ARMI de los Estados Unidos, digamos, es muy bueno, pero aquí en América Latina como que más aplicamos el MAPI, el que fue elaborado, creado por Teresita García Pérez en los años 1997 y 1998. No estamos hablando de unos promedios de hace 27 años, más o menos. ¿Y qué es el modelo MAPI? El modelo MAPI se trata de un proceso de colección de datos y análisis. O sea, el modelo MAPI es una colección de datos, de análisis, es un modelo estadístico, por llamarle así. Ya es una colección de datos y análisis de una técnica esencialmente. Eso es el modelo MAPI. El modelo MAPI en realidad es una técnica. Es una recolección de datos que ahí se va a reconstruir por las circunstancias del fallecimiento de la víctima, que todo lo que conllevó a las circunstancias del fallecimiento de la víctima. Eso, pues, eso se aplica, por ejemplo, en países de Argentina, como ya lo mencioné, Chile y México. Entonces, ese es el modelo MAPI, que es el modelo más utilizado en Latinoamérica, generalmente en la Argentina, en Chile y en México, que es un modelo, una recolección de datos, un banco, digamos así, una recolección de datos y análisis, de una técnica esencialmente para poder pues, determinar y reconstruir las circunstancias de un fallecido. A ver, bueno, los protocolos más importantes para la realización de la autopsia psicológica, como ya lo dije, el modelo MAPI, con la Teresita García Pérez, de La Habana, Cuba, el MAPI, estudio de muerte de suicidio, MAPI 3, que es el estudio de muerte de homicidio, y estudio de muerte de accidentales. O sea, el MAPI tiene varias versiones. El MAPI es el más adecuado, como decir, excelente para su aplicación en todo lo que es autopsia psicológica. ¿Ya? Ya yendo más o menos el modelo para que quede claro. Y vamos pues con la discusión forense. Las investigaciones pues elaboradas, la víctima, podemos hablar, pues hablamos de la víctima, del victimario, del agresor, para poder hacer la pequeña discusión forense. Bueno, el tema de la autopsia psicológica lo he querido resumir de una manera bastante sencilla para que pueda ser de repente del interés de todos los que me están escuchando. De antemano soy muy agradecida con la institución por darme este pequeño espacio y esta oportunidad de poderme conectar con ustedes. México es un país al cual yo amo mucho porque yo estudié en México, estudié mi maestría y doctorado en México, entonces estoy muy familiarizada con México, pero por gran parte de mi vida en México, y siempre lo digo, creo que después de Perú es mi segunda tierra, México, porque somos la cultura inca y la cultura azteca son primas hermanas. México es un país al cual quiero mucho y siempre me familiarizo con este hermoso país tan cálido, místico como es México. Desde Perú, muchas gracias por la invitación. Espero que esta pequeña plática, esta pequeña charla, porque eso haya sido de su interés y que quizás les haya servido para esclarecer de repente las dudas de lo eficaz que puede hacer la autopsia psicológica en los procesos complejos. Ante todo, muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, abrazos desde acá, desde Perú. Gracias. Le agradecemos a la maestra Pacher por todos los conocimientos aportados durante su conferencia. Ha sido un honor poder escuchar a la maestra. También agradecemos a todas y a todos cordialmente su participación. Recuerden dejar sus comentarios y recuerden que si quieren su constancia tiene un costo de recuperación de 300 pesos mexicanos o $20. Escríbanos a nuestro WhatsApp para más información al número 56 21 39 79 05. De igual forma, los invitamos a seguirnos a todas nuestras redes sociales como
Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok, para estar pendientes de nuestros cursos, talleres y conferencias. Recuerden que Ipsijus es la mejor opción que tienen para capacitarse. Muchas gracias. Que tengan buen día.